Con una visión federal, plural e innovadora, CIPEC contribuye a mejorar las políticas públicas. En 2014 la institución realizó 76 proyectos. Varios de ellos involucraron trabajo directo con el gobierno federal, 11 provincias y 68 municipios. CIPEC trabajó con diferentes gobiernos: Frente para la Victoria, Unión Cívica Radical, el PRO, UNEN, Partido Socialista y Partido Justicialista. Junto a un grupo de empresarios jóvenes, referentes de la vida pública y líderes sociales, CIPEC impulsó el lanzamiento de Argentina Debate, que promueve el primer debate presidencial de la Argentina en 2015. La iniciativa reunió a los candidatos presidenciales y sus expertos sectoriales para debatir sobre las prioridades de desarrollo del país y convocó a una coalición de líderes y organizaciones sociales, educativas y sindicales y el sector privado para promover un debate presidencial. CIPEC presentó un diagnóstico sobre la primera infancia en la Argentina con recomendaciones de política y sus costos fiscales. El programa de protección social realizó un análisis sobre las juventudes en la provincia de Buenos Aires y promovió una política integral para los jóvenes en todo el país. Además, apoyó al Gabinete Social de la provincia de Santa Fe en la creación de una comunidad de prácticas y el fortalecimiento del Plan ABRE. Junto a UNICEF, CIPEC capacitó en gestión social a funcionarios de Chaco, Tucumán y Salta. Para poner la educación como prioridad en la agenda política, CIPEC lanzó Educación en Campaña. En el Día del Maestro, artistas, periodistas, educadores y académicos apoyaron la iniciativa en las redes sociales. CIPEC también presentó Comunidades de Aprendizaje, un modelo de transformación educativa basado en la participación y el diálogo con la comunidad que trabajará con escuelas de Buenos Aires, Salta y Santa Fe. A través del proyecto Aprender de las Escuelas, la institución identificó prácticas de escuelas de Salta y Misiones que en contextos vulnerables logran inclusión con aprendizajes para todos los alumnos. CIPEC aportó lineamientos de política pública de mediano y largo plazo para cerrar la brecha de infraestructura en los sectores de transporte y logística, energía, agua y saneamiento y telecomunicaciones. Además, analizó el proyecto de ley de presupuesto 2015 elevado por el Gobierno Nacional al Congreso. Analizó las políticas de transporte urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y realizó propuestas para mejorar la gestión del transporte de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires. La Corte Suprema falló a favor de CIPEC tras un pedido de acceso a información vinculado con los beneficiarios de planes sociales. El fallo destaca la necesidad de sancionar una ley nacional de acceso a la información pública. Además, trabajó con la jefatura de Gabinete de Ministros como parte del capítulo argentino de sociedad civil de la Alianza por el Gobierno Abierto. El programa de instituciones políticas publicó una investigación inédita sobre la calidad institucional en la Argentina, que analiza cómo se forman los gabinetes de ministros y cómo se designa a la alta gerencia del Estado Nacional. Además, colaboró con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para implementar innovaciones electorales en 2015. También aportó buenas prácticas en el financiamiento de campañas electorales, que debatió con dirigentes de todos los partidos políticos y autoridades electorales y lanzó una aplicación para promover la transparencia en el financiamiento de campañas electorales durante el proceso electoral 2015, junto a La Nación Data, Andy Tau y Poder Ciudadano. Con el programa Líderes Municipales, CIPEC reunió a más de 130 intendentes y concejales para trabajar en una agenda de innovación a nivel local. El programa de justicia diseñó el índice de transparencia en los poderes judiciales, que refleja el nivel de acceso a la información de los sitios web de los poderes judiciales provinciales. El programa de gestión pública implementó un sistema de información de gestión con el gobierno de la ciudad que sistematiza y georreferencia datos del presupuesto, obras públicas y trámites de atención ciudadana en las comunas. Además, asistió al gobierno de Salta en la implementación de su plan de modernización del Estado, capacitó a más de 80 directores y profesionales de equipos técnicos de Tucumán y apoyó a la jefatura de Gabinete de Ministros de la ciudad en la implementación de cartas compromiso con el ciudadano. WISE, la organización de innovación educativa más importante del mundo, distinguió las 400 clases de CIPEC y la Fundación Navarro Viola. El programa de desarrollo local consolidó 2 grupos de innovación con 16 intendentes de diferentes partidos políticos que a través de la metodología CREA colaboraron para resolver desafíos de gestión local. Más de 80 iniciativas sociales, provinciales y municipales concursaron en la segunda edición del Premio a la Innovación en la Gestión Pública de CIPEC. Como parte del programa Eurosocial 2, CIPEC trabajó para fortalecer los sistemas de protección social en 10 países de América Latina. Junto a la Fundación Getulio Vargas, CIPEC participó del Global Think Tank Summit en Ginebra, Suiza, organizado en la sede de Naciones Unidas, en representación de América Latina. Con Mapeal, el programa de educación analizó la agenda educativa en 7 países de América Latina durante la última década y sus avances en los distintos indicadores educativos.
CIPEC asistió a institutos de investigación y organizaciones de la sociedad civil de 10 países de América Latina en planificación de la incidencia, monitoreo, evaluación y comunicación de las investigaciones. Además, monitoreó y evaluó la incidencia de 15 evaluaciones de impacto en transferencias condicionadas, educación, cuidado infantil y ambiente. CIPEC fue nuevamente reconocido por el índice de la Universidad de Pensilvania como el mejor think tank de la Argentina y uno de los 5 mejores de América Latina. El programa de instituciones políticas recibió el premio eVote, que entrega el foro global más importante de voto electrónico, por su análisis de la implementación del voto electrónico en Salta. Más de 1000 actores políticos y sociales, líderes del sector privado, diplomáticos, periodistas y expertos en políticas públicas asistieron en la cena anual de CIPEC, uno de los mayores encuentros políticos del año. CIPEC diversifica sus fondos para garantizar su independencia y la sustentabilidad de sus líneas de trabajo. El presupuesto 2014 superó los 23 millones de pesos. 35% de esos fondos provienen de empresas, 19% de agencias de cooperación internacional, 21% de gobiernos y 25% de donantes individuales. Este año apoyaron a CIPEC 135 empresas, 24 agencias de cooperación internacional, 16 instituciones públicas y 149 individuos. Conoce más sobre nuestras investigaciones y propuestas en www.cipec.org/rendición 2014.